muchas gracias a la institución y a Joaquín en particular, a Joaquín Fernández, por generar este espacio y este tiempo para exponer básicamente lo que son los resultados ya de un año y medio, nominalmente, ¿no? Ustedes saben que Honda se demora como 5 meses en enviar los recursos. Acerca de cómo va avanzando este proyecto, sobre todo porque este proyecto tiene algunas hipótesis que nosotros hemos considerado siempre que son radicalmente innovativas. En particular con lo que vamos a ver hoy, tiene relación con el diseño político del empresariado chileno, o de un sector del empresariado chileno, de un sector del empresariado fabril, que a partir de la década del 50, según nosotros, comenzó el diseño de un proyecto no solamente económico, sino que un proyecto de sociedad. Un proyecto, como dijo Mario Bongo, una planificación global que él la atribuyó al centro de la izquierda, pero parece que las circunstancias parecen confirmar que en ese sector también hubo esa intención. Yo no creo que haya habido planificaciones globales, pero bueno. Lo que yo les voy a exponer hoy día es un recuento de lo que yo he avanzado en los últimos meses en las acciones que le permitieron al empresariado desarrollar iniciativas a partir más o menos del año 1952-53, ir gestando este proyecto económico y social, que es el proyecto que se implementa en la dictadura. Y como buen practicante de la historia, yo me apoyo aquí en algunas premisas teóricas que no voy a desarrollar por cuestión de tiempo, pero de las cuales soy tributario de autores, de los que incluyo a Tomás Undurraga, a Ben Ross Schneider, a Fisher, y algunos otros que se me escapan. Y esto me permite a mí postular que, dada la crisis galopante que se empieza a experimentar desde los primeros años de la década del 50, que en el plano político se expresa y que, por ejemplo, en el año 1953, la elección de diputados, y Joaquín sabe mucho más de esto, la derecha obtuvo un porcentaje de votación el más bajo de toda la historia del siglo XX, la historia electoral, y que nunca volvió a recuperar los niveles de participación política por razones que no voy a entrar a discutir, que había tenido antes de la década de 1950. En ese contexto es que nosotros, y aquí hago partícipe a mis colegas y compañeros, planteamos que en el empresariado, y esto es algo a lo cual yo me referí el año pasado, en el empresariado se empezó a gestar un proyecto que en primer lugar tenía que ver con su propia realidad, que era el cambio institucional, en este caso en la SOFOPA. Eduardo López ha estado viendo esto. Luego, frente a la galopante crisis económica, inflación, desaceleración del crecimiento hasta tornarse, como dicen los economistas, un crecimiento negativo. ¿Qué quiere decir con eso? Quiere decir recesión. Un nuevo proyecto económico que parte con la crítica a las políticas que se habían implementado desde fines de la década del 20, pero en particular a partir de 1939. Una fuerte crítica al sistema político, no
nosotros hemos publicado algunas joyas, como dicen los ingleses, las joyas de la corona, acerca, por ejemplo, de la valoración que hacía en 1955 Jorge Alessandri de la democracia representativa en su versión electoral. Jorge Alessandri dice lo peor que le puede haber pasado al país y nos está contaminando a nosotros, a los empresarios. Porque había una disputa por la conformación de la directiva de la SOFOFA. Y en ese contexto también está la búsqueda de un liderazgo político que lo logra muy tempranamente, primero en el seno de los gremios empresariales, en la CPC y en la SOFOFA, que es el liderazgo de Jorge Alessandri, y en el año 1957 elegido senador por Santiago, como todos sabemos, presidente de la República, en 1958, y que es el líder político, aunque él dijo que no era político, de la derecha hasta el colapso de la hasta la elección presidencial de 1970. La derecha no vuelve a tener, después de la altura de Arturo Mate Larraín, no vuelve a tener candidato político propio, sino hasta, bueno, Piñera renunció a la renovación nacional para ser candidato después que fue elegido, pero bueno. Pero entonces lo que nos faltaba a nosotros era ver una cuestión muy importante en ese diseño, y una cuestión que hoy en día nos permite tener una visión más amplia del cómo y del porqué de esos diseños. Y esa visión tiene que ver con la dimensión, podríamos decir, cultural, del cambio cultural que se comienza a dar en el empresariado. Cambio cultural que se da en el contexto de la Guerra Fría. Ese es un dato muy importante. Un cambio cultural que tiene que ver con que, por ejemplo, la nueva dirección de la SOFOFA, a partir de 1953-55, en un artículo en la revista Industria, que es de la SOFOFA, dice que hay que convertir a la SOFOFA en un centro de estudio. Esta es la idea del think tank. ¿Ah? Ya en ese momento. La idea de generar una campaña a través de conferencias, a través de publicaciones, pro propiedad privada, pro libre empresa, porque en las actas del directorio de la SOFOFA, de repente uno lee y dice, bueno, hay que declararle la guerra a este gobierno, el gobierno Carlos Ibáñez, que es una amenaza, porque ahí están los marxistas. Bueno, es cierto, están los del Partido Socialista Popular. Yo encontraba ese tipo de cosas. Pero también revisando la documentación de la SOFOFA, nos comenzamos a encontrar con una serie de antecedentes que nos permitían afirmar hipotéticamente que desde el año 1952-53 comienza a haber un fuerte, intenso y creciente intercambio con los Estados Unidos. Lo cual no tiene ninguna cosa extraordinaria, porque Estados Unidos amplía sus misiones diplomáticas a comienzo de la década del 50 y establece, por ejemplo, en Santiago el programa del punto cuarto de la Inter-American Institute for Inter-American Studies, y hay una serie de intercambios muy importantes con el programa Chile-California. Pero nos faltaba algo. Y ese algo, yo me lo encontré en el libro de una referencia, en el libro de Juan Gabriel Valdés de la Operación Chile, que es el libro sobre el tema de el convenio famoso entre la Facultad de Economía de la Católica y el Departamento de Economía de la Universidad de Chicago, que ha sido el centro de atención de quienes han analizado el tema de la nueva clase empresarial, cómo
adoptó estas ideas, pero para allá, para la década del 80, de 1980. Y nosotros cuando hicimos este proyecto, nosotros 4, este es un proyecto que lo comenzamos a diseñar 6 meses antes de la postulación de un proyecto colectivo, teníamos como hipótesis inicial que esa era una visión, vamos a usar el lenguaje de otras épocas, reduccionista, y que para entender lo que pasó en el país a partir del día 14 de septiembre de 1973, que es el momento, según nosotros, que los Chicago entran como asesores, pero entran, había que ver otras dimensiones. Y en ese libro hay una referencia al tema de que cuando se está preparando en la Católica el convenio hay una reestructuración de la Facultad de Economía. Y entra un decano nuevo, Julio Chaná, que después fue ministro Jorge Alessandri, y descabezó la facultad y la reestructuró. Y a nivel de decanato designó algunas personas, pero hay un director de departamento que a mí me llamó particularmente la atención, del Departamento de Administración de Empresas. Y ese director de departamento es Domingo Arteaga Infante, quien simultáneamente era presidente de la SOFOPA. ¿No? Entonces, en ese momento hicimos el vínculo. Este es un proyecto mayor que venía a apoyar nuestra tesis, que lo de el convenio entre Chicago y la Católica es incidental a un proyecto mayor, y que la plataforma fundamental para ese proyecto mayor está en el empresariado, y está no en cualquier empresariado, en todo el empresariado, sino que en ese empresariado que da un golpe. Dentro de la SOFOFA del año 53 sacan a la directiva que viene de la década del 30 y comienza a reestructurar la institución. Y bueno, ustedes dirán, ¿qué tiene que ver esto? Tiene que ver con que la persona de la agencia de la AID, la Agencia Santiago, la Agency for International Development, es este señor. Él negocia el convenio, sirve de puente entre la Católica y Chicago. Es también instrumental en la traída de la misión Klein Sachs, o el grupo empresarial que comienza a dirigir la SOFOFA en 1955 ya plenamente es partidario de las medidas que recomienda la SOFOFA. Hay un mito que dice que el empresariado una parte del empresariado se opuso. Y esto tiene que ver con una cuestión metodológica. Hay que olvidarse que hay un empresariado. El empresariado tiene diversas expresiones cambiantes. Entonces, este señor Patterson, Albion Patterson, había llegado a Chile en 1952 como miembro de la misión diplomática, y desde el 53 está negociando con la SOFOFA. Por ejemplo, hay un informe en el Mercurio de un señor llamado Osvaldo Rengifo, que es de octubre de 1953, justo en el momento en que se está dando el cambio en la SOFOFA. Y él cuenta que representantes de 11 países nos encontramos en pleno seminario de organización de empresas en Washington, invitados por el Departamento de Estado, o sea, por la agencia aquí en Santiago. Entonces, el vínculo entre el proyecto académico, el proyecto intelectual y el proyecto económico, empresarial, lo podíamos establecer. Y por eso que en el proyecto pedimos algunos recursos para ir a Washington. Lo pedimos con el dólar a
550 y cuando hubo que ir estaba a 670. Pero son variaciones. Y yo estuve allá ahora hace un tiempo, 2 meses atrás, revisando los documentos, hasta donde se pudo, de la Office of Inter-American Affairs, que se estableció durante el gobierno del presidente Roosevelt. Ya entonces, en Estados Unidos se ve este tema de América Latina como un tema importante desde esta dimensión. Luego, en la presidencia de Harry Truman, los documentos del Institute for Inter-American Affairs. Y finalmente, en el gobierno del presidente Eisenhower, los documentos de la Agency for International Development y del punto cuarto, el famoso punto cuarto. Es toda una historia que hacer. Y en eso, este señor Patterson es fundamental. Y más todavía porque ya en la revista de la SOFOFA yo me había encontrado que cuando él se va de Chile a asumir altas funciones, como dice ahí, no es muy buena la diapositiva, la cena de despedida se la hace la SOFOFA en el Club de la Unión, en donde los principales oradores son Raúl Sáez, que era el gerente general de Endesa en ese momento, personaje central en la vida económica del tercer cuarto del siglo XX. Albion Patterson hace un sentido discurso que está aquí. Y Domingo Arteaga. Ahora, este Domingo Arteaga es un personaje muy interesante porque es ingeniero químico de la Católica, con estudios de posgrado en la Universidad de Michigan, que le seguía el rastro. Y muy activo en estas sociedades que hay en las universidades estadounidenses, que tienen que ver con asuntos como el club aéreo, club esotérico, pero una sociedad de estudios latinoamericana. Y él vuelve a Chile como un hombre muy convencido de las virtudes de la organización empresarial estadounidense. Él fue a estudiar dirección de empresa. Bueno, en esa cena a Patterson lo distinguen como director honorario de la SOFOFA. Una distinción que estaba reservada no para cualquier persona. Revisando la documentación, eran directores honorarios de esa institución Jorge Alessandri Rodríguez, Guillermo Subercaseaux, ustedes saben, el Instituto de Estudios Bancarios, un hombre muy importante en el pensamiento económico de la primera mitad del siglo XIX. Se me escapan algunos, pero Francisco Encina, por su libro ese de Nuestra Inferioridad Económica, siempre estuvo muy vinculado a eso. Hasta donde yo sé, es la única vez que se le ha otorgado esa distinción a un extranjero. Bueno, Arteaga le ofrece la distinción y hace un discurso muy emotivo que termina con un verso de Walt Whitman en inglés que dice: nos veremos alguna vez, pero siempre estaremos presentes, etcétera, etcétera. Y Patterson en su discurso hace 2 o 3 cosas. Uno, dice que él se va feliz de haber completado los objetivos de su misión. Y entre los grandes orgullos que tiene, esto es toda la correspondencia también que se ve en Washington, entre los que él destaca el Plan Chillán, la asesoría y la colaboración al convenio con la Universidad Católica. Él se deprecia mucho de su involucramiento con el mundo académico. Y luego, y esto es muy importante también, bueno, todo esto yo creo que es tremendamente importante, ustedes podrán explicar. Su colaboración con la recién fundada ICARE. ICARE quiere decir Instituto Chileno de Administración Racional de Empresas. O sea, la idea de
transformar la empresa está muy presente en esta gente. Y su colaboración con la SOFOFA. Bueno, esto refuerza nuestra idea de que la transformación del empresariado es un proceso dilatado. No quiero decir de larga duración para no meterme en líos conceptuales. Hoy en día es un peligro, ¿no? Pero ciertamente que lo que se cristaliza en la década del 60, porque en la década del 60 los chicagos están dando charlas de economía, cursos de economía, no charlas, en la SOFOFA y en la SNA. Pablo está viendo el tema de la SNA. Cuando la SOFOFA crea el Departamento de Estudios, a partir del año 67, Sergio Undurraga, un graduado de Chicago, toma la dirección. Es uno de los que coordina la elaboración del ladrillo. Cuando la página económica del Mercurio es establecida en el 67, están los Chicago. Están entonces, hay vasos comunicantes. La SOFOFA con la Católica, los graduados de Chicago en la SOFOFA, en el Mercurio, etc. Y esto yo no me voy a referir a lo que pasa del 67 en adelante, eso va a ser motivo seguramente de otra reunión el próximo año, o tal vez en la jornada historiadora que va a en Valparaíso. Ahora, hay un punto muy interesante respecto de estos vasos comunicantes. En primer lugar, esta búsqueda de un pensamiento renovador en el ámbito del empresariado, en el ámbito académico. Cuando el decano Chaná reestructura la Facultad de Economía de la Católica, el Mercurio publica, muy curioso, ¿no?, que un diario del año 1955 se refiere a una reestructuración en una facultad de una universidad. Déjenme ver si lo encuentro. Si no me van a tener que creer. No, aquí está. El 14 de abril del año 55, el Mercurio, en editorial, titulado Ampliación de los planes de estudio en Facultad de Ciencias Económicas, dice: la Universidad Católica ha aprobado un nuevo plan de estudios para la Facultad de Ciencias Económicas, que entraña una ampliación de los estudios y una reestructuración de la facultad. Acompañan al decano Chaná, los señores Alberto Neumann, que este es un nombre que se repite años más tarde, era uno de los, ¿cómo se llama?, era equivalente al Ambrosio Rodríguez, procurador, y Hugo Hanisch, y directores de departamentos de investigaciones económicas, Ricardo Cox Balmaceda, y luego Domingo Arteaga. El Mercurio hace una amplia relación de los objetivos, que son los objetivos que están acordados ya con Chicago: llevar estudiantes a Chicago, establecer un nuevo tipo de docencia con mucha matemática, mucha estadística, y a su vez establecer un centro de investigaciones, que es a donde vienen los profesores del Departamento de Economía de Chicago. Entre otros vino alguna vez Theodore Schultz, que más tarde fue Premio Nobel de Economía. Es cierto que el Premio Nobel de Economía es un premio bastante desprestigiado, pero es un reconocimiento en el ámbito de la profesión económica. Y el Mercurio, al día siguiente, insiste ahora con otro titular acerca de las ideas económicas y hace referencia al rechazo que había habido en la Universidad de Chile de este convenio. Me queda poquito así. Bueno, ¿qué hice a propósito de toda esta información? Fue hacer el seguimiento de qué había significado este convenio.
pero exclusivamente en el caso de la Sofofa. Lo de la Católica a mí me parece que está muy bien estudiado por Sofía Correa, por Juan Gabriel Valdés, por Manuel Gárate. Creo que hay muy poco todavía que queda por rellenar, por así decirlo. A mí me interesa eso de la Sofofa, porque creo que, y vuelvo a insistir, a riesgo de ser majadero, ahí está la clave de este proyecto. Hice un rastreo. En primer lugar hay que destacar cuestiones como el convenio Chile-California y el Plan Chillán, que ya están mencionados. Pero en términos prácticos, esto se tradujo en que entre el año 1953 y el año 1958, y esto es como labores de inteligencia, Arteaga Infante viajó 12 veces a Estados Unidos, financiado por la Agencia Internacional del Desarrollo, a seminarios, a conversaciones con gremios empresariales y a negociar la traída de académicos norteamericanos, estadounidenses, perdón, que no venían a la Católica, venían a la Sofofa, y la Sofofa a su vez se los prestaba a la Organización de los Empresarios en Valparaíso, ASIVA. Son 2 viajes por año. Es otra época, es muy fácil. En esa época no era tan fácil. Heidemans, que es otro tipo, otra persona clave. Yo ahora me he percatado de que Heidemans estuvo en la Escuela Naval simultáneamente con el almirante Merino y el almirante Carvajal. Y eso no es un dato al pasar. Heidemans es muy militante, uno lee los discursos, y es más radical que Arteaga. Arteaga es más, bueno, en su calidad de presidente, más flexible y más propenso a negociar. Heidemans va 6 veces. Y también, al igual que Arteaga, da charlas y conferencias allá. Misiones empresariales de Estados Unidos a Chile, grupos de empresarios, siempre 5 o 6. Vienen 12 en el mismo periodo a entrevistarse con la dirección de la Sofofa y las otras organizaciones empresariales. Mucho con Asimet. Heidemans es de Asimet, viene de Asimet. Y grupos de empresarios fabriles chilenos que van a Estados Unidos, 10. ¿Quiénes? Madereros, cuero y calzado, vestuario, de la industria de las conservas, de la celulosa y el papel y de los alimentos. ¿A qué van? A programas intensivos de charlas y conferencias que tienen una duración de 2 semanas y visitas a industrias e institutos que tienen que ver con administración de empresas, donde asisten a charlas. Entre los académicos que vienen de Estados Unidos, viene gente a explicar estructura de costos, relaciones públicas, pero sobre todo gestión de personal. Ahora, esto responde también no solamente a la visión estadounidense en términos de oferta, sino que también a las inquietudes de la dirección de la Sofofa, que están expresadas en la Convención del año 53. Aquí coinciden la Sofofa y el Departamento de Estado. ¿Por qué? ¿Por qué el Departamento de Estado del gobierno de los Estados Unidos centra su atención en Chile? Los Estados Unidos está en un momento muy complejo en el Cono Sur. Perón todavía está vigente. Vargas todavía. Están cerca ya de terminar. Pero el 52 también está la Revolución Nacionalista en Bolivia. Y en Chile aparece este general con rasgos de nacionalista y con una combinación política que lo apoya, que va desde antiguos nazis o nazis vigentes, ¿no?,
hasta marxistas, ¿no? Muy comprometidos a establecer regulaciones, a incrementar el tamaño y la actividad del Estado. Entonces me parece que aquí los dirigentes nuevos de la SOFOFA encuentran una cuestión muy importante, que son los elementos intelectuales que les permiten elaborar el programa, que está muy claro en las resoluciones de la Convención del 53. Menos Estado, menos tributos, es como ahora, ¿no? Disciplina laboral quiere decir menos sindicatos, menos poder para los sindicatos. En fin, una serie de otras cosas que yo no voy a mencionar ahora porque no es lo que tú eres. Yo no soy de, alguna vez lo fui de los que decían que imperialismo, toda la culpa de todo, no. Como dicen mis amigos argentinos, se necesitan dos para bailar tango. Y la SOFOFA encontró y negoció muy bien esto. Ahora, lo que me queda a mí es la respuesta a una pregunta. La iniciativa, ¿quién la tiene? Era como cuando los 80 andaban en la calle diciendo ¿quién lleva la batuta? Claro. Mi impresión es que la batuta en la década del 50 la lleva el empresariado. El empresariado que ve en Ibáñez una amenaza. Al comienzo teníamos la duda, Joaquín, Eduardo y Pablo. Nosotros estamos ciertos que Frei Montalva fue una amenaza. Frei Montalva dijo hacer la reforma agraria, necesito reformar el artículo 10, número 10, derecho de propiedad, sagrado. ¿No? Y este señor Rengifo, y con esto termino, escribiendo de Estados Unidos, dice que les han mostrado cómo ha avanzado Estados Unidos hasta convertirse en una potencia, etcétera, etcétera. Y él concluye diciendo: todo este notable sistema industrial de Estados Unidos es el producto del esfuerzo privado y de la libre empresa, que en este país es base fundamental de la economía nacional. Este es el discurso de Eduardo, ¿no?, de la Convención Viña del año 53. Libre empresa, garantía de la propiedad privada, propiedad institucionalista aquí, ¿no? La tendría. Bueno, eso es lo que yo les tenía que contar. Muchas gracias.